Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Mándeme sus preguntas y sus comentarios. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la segunda parte del, del estudio que hayamos comenzado la última vez, que dice cómo santificar el nombre de Dios. Vamos a leer en Lucas 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús siempre oraba a su Padre porque había una gran comunión entre el Padre y el Hijo. Dios quiere que todos sus hijos oren y que tengan una gran comunión con Él y se acerquen a Él en oración. Y que tenga usted una íntima relación con Dios. Muchas veces los triunfos y los fracasos de muchos cristianos se deben a su relación íntima con Dios. Si la persona no entabla una relación con Dios, una relación muy íntima, posiblemente su vida sea un fracaso y va a vivir siempre de problema en problema y se va a sentir como un cristiano derrotado. Pero aquel que tiene una relación íntima y personal con Dios, su vida va a ser una vida siempre llena de victoria, porque vas a ir caminando siempre de la mano de Dios. Cuando el Señor estaba orando, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es importante aprender a orar porque mucha gente no sabe cómo orar o cómo comenzar a orar, cómo dirigirse a su Padre. Entonces es importante que cada cristiano se ejercite en la oración y aprenda cómo orar para agradar a Dios. Entonces el Señor comenzó a decirle a sus discípulos: cuando oréis, decís así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos reconocer siempre que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Pero ¿qué pasa? El Señor dijo que el cielo es el trono de la gracia de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Es decir, todos estamos a los pies de Dios. Estamos delante de su santa presencia siempre. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, pero Dios vive con el hombre en la tierra. Dios siempre está presente en nuestra vida porque nosotros estamos a sus pies. Todos los hijos de Dios están a los pies de Dios y así es como Él está cuidando de nosotros. Él cuida de usted y cuida de mí también. Luego dice: venga tu reino. Venga tu reino, venga tu justicia. Pero dice primero: santificado sea tu nombre. ¿Sabes que esta es una oración que muchas personas viven rezando día tras día, posiblemente, y lo hacen muchas veces, día tras día, y repiten esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero realmente están santificando el nombre de Dios. Porque si usted dice santificado el nombre de sea tu nombre, pero no santifica el nombre de Dios, prácticamente ya la oración tiene un estorbo. Porque la rebelión contra Dios o el pecado es un estorbo para la oración. Habíamos dicho en la primera parte del estudio que para santificar el nombre de Dios se santifica a través de la obediencia.
Si la persona está diciendo siempre santificado sea tu nombre, pero vive una vida desobediente delante de los ojos de Dios y no está haciendo la voluntad de Dios, entonces no está santificando el nombre del Señor. Su oración no es escuchada y tampoco va a ser contestada como usted quiere, porque para eso primero tiene que santificar el nombre del Señor. El nombre del Señor en sí es santo, pero el cristiano tiene que entender que también tiene que santificar el nombre del Señor y no dar lugar a que el nombre de Dios sea blasfemado por la gente que no cree en Él. Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran, pero a los que me menosprecian los tendré por viles. Entonces usted siempre que ore, acuérdese primero que tiene que hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios. Porque si usted no obedece la palabra de Dios, prácticamente no está santificando el nombre del Señor. Entonces está de más que usted diga santificado sea tu nombre. Porque como dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces que su corazón esté cerca del Señor, porque Dios ha entrado a morar en su corazón y en su vida, y Él es el Señor de su vida. Hay mucha gente que está orando, pero la palabra de Dios todavía no ha entrado en ellos porque no saben ni siquiera lo que es santificar el nombre del Señor. Ahora su corazón, ahora, y deje que la palabra de Dios entre en usted y que Él reine en usted y Él sea el Señor de su vida y le enseñe siempre lo que usted tiene que hacer. Luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Entonces yo le pregunto, ¿está haciendo la voluntad de Dios? Usted cuando ora le dice, Señor, hágase tu voluntad, pero ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros, para sus hijos, para su iglesia? Dios quiere que la iglesia sea santa. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Santo es el que Dios santifica. No el que santifica a los hombres, sino el que Dios santifica. Solo Él puede santificar. Si usted santifica el nombre del Señor, al obedecerle, Dios le santifica también a usted. Porque dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe usted que los que no quisieron hacer la voluntad de Dios en el cielo, fueron echados de la presencia del Señor y fueron echados del cielo? Estos son los demonios, se rebelaron contra Dios y fueron echados del cielo y prácticamente fueron echados de la presencia del Señor y fueron condenados al fuego eterno. Ahora, si en el cielo se hace la voluntad de Dios, porque los que no quisieron hacerlo fueron echados, así también en la tierra se tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que no haga la voluntad de Dios, Dios también lo va a echar de su presencia. El día en que Él venga, Él dirá, apartaos de mí porque no os conocí. Y esto es triste para muchos cuando oigan esa palabra. Es mejor que oigan esto que dice el Señor. Ven a mí, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, aunque usted crea que Dios le ha dado poco, o que es poco lo que tiene, pero lo importante es que cada uno sea fiel. Para que oiga esta palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos que aprender a santificar el nombre de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque si usted ora, si santificar el nombre de Dios, está diciendo santificado sea tu nombre, Dios no está recibiendo esa oración. Ni está dando la respuesta que usted quiere, sea de cualquier índole, cualquier necesidad que usted tenga. Entonces tiene que
obedecer la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 17, 17 al 19. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, se puso a orar por sus discípulos, pidiéndole a su Padre que guardara a sus discípulos y orando también por la iglesia. Esta oración prácticamente siempre va a estar vigente, quedó para toda la eternidad, porque es la petición del Hijo hacia su Padre. Y le está diciendo: santifícalos en tu verdad. Dios quiere, el Señor está pidiendo a su Padre que sus discípulos, su iglesia, todos sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Él dice: tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la palabra de Dios, el verbo encarnado de Dios, o la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es verdad, porque Él es verdadero y no hay ninguna mentira en Él. Entonces, el cristiano tiene que ser santificado en la verdad o en la palabra de Dios. Pero, ¿cuándo es santificado? Cuando la palabra de Dios entra en él. Si en usted no ha entrado la palabra de Dios, usted nunca va a ser santificado. Pero si la palabra de Dios entra en usted, entonces usted está siendo santificado por la palabra de Dios. Ahora dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor, cuando santifica a sus discípulos, cuando son santificados en la verdad, son santificados en la palabra de Dios, los envía al mundo para que vayan a dar testimonio de su palabra y de que Él resucitó. Hay algunos que dicen: el Señor me envió. Pero si no han sido santificados, ¿cómo es que Dios los envió? Porque Dios envía solo a los que Él ha santificado. Lo está diciendo aquí. Para ser enviado por Dios, primero tiene que ser santificado por Dios. Si usted no ha sido santificado por Dios, usted no puede decir: Dios me ha enviado, porque no lo ha enviado, porque no lo ha santificado. Jesús envió a sus discípulos después de haberlos santificado. Los santificó en la palabra de Dios. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a ver aquí. El Señor se santifica a sí mismo. ¿Cómo es que Jesús se está santificando aquí a sí mismo si Él es santo? Entendemos que el Señor es santo, no hay ningún mal en Él, ningún pecado en Él, pero se está santificando a sí mismo. Nos está dando el ejemplo de cómo es ser santificado. Se santifica a sí mismo cuando se hizo obediente a su Padre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al hacerse obediente a la voluntad de Dios, se está santificando a sí mismo. Así que todo aquel que es obediente a la palabra de Dios, también Dios lo santifica. Está siendo santificado por Dios. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Una vez más está diciendo: para que ellos sean santificados en la palabra de Dios. Usted es santificado en la palabra de Dios. Todo lo que hemos creído en el Señor, somos santificados en la palabra de Dios.
Y por eso a los que son santificados es a lo que Dios envía a predicar. Así como el Señor se santifica a sí mismo, santifica a la iglesia. El Señor tuvo que santificarse a sí mismo para santificar la iglesia. Porque si esto no hubiera pasado, no hubiera habido santificación para nadie. Era necesario que Jesucristo se hiciera obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, para que hubiera santificación para toda la gente, para todos los cristianos y para toda la iglesia. Entonces usted ahora es santificado por el Señor, porque Él se santificó a sí mismo, está santificado en la palabra de Dios. Realmente no espere que los hombres lo santifiquen, porque ningún hombre es santo. Ningún hombre puede santificar a otro por mucho que él diga. Solo Jesucristo es el que nos puede santificar a través de la palabra de Dios. Bien, Dios le bendiga, hermanos y amigos. No se olviden de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal, Estudiando la Biblia con Luis. Suene la campanita para suscribirse, o apriete el botón donde está el pulgar por arriba que dice me gusta. Y en la próxima vamos a tener otros estudios. Que el Señor les bendiga grandemente y los guarde. Amén.